Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta masterclass donde vamos a explicar lo que es la metodología de análisis y de resolución de casos a través del Business Case Method o Methodology o Business Case de la Harvard Business School que utilizamos en escuelas de negocios por el mundo, incluyendo cualquier programa de máster, de doctorado o inclusive también a nivel pregrado. Mi nombre es Fidel San Martín, soy quien les va a dar la sesión en este momento. Bueno, mis credenciales: soy ingeniero químico industrial, tengo dos maestrías escolarizadas, una en dirección estratégica de negocios, otra en comercio internacional, en comercio exterior, con una especialidad en Francia, en negocios internacionales, y tengo también el grado de doctor en management, y básicamente me he dedicado a la vida de desarrollo de negocios como empresario, como ejecutivo, como directivo en empresas tanto del sector industrial como en el sector de productos y servicios, producto de consumo, y básicamente he desarrollado áreas de negocios en ventas, en marketing, en operaciones, a dirección general, y por supuesto la parte financiera de talento humano es importante también considerarla. Me he desarrollado también en la área de Project Management, tengo certificaciones alrededor, sobre todo en las metodologías ágiles, y esencialmente me he dedicado también a la parte académica como catedrático y como profesor en los programas principalmente de grado, de maestría, de doctorado y también en pregrado. Sean bienvenidos nuevamente. Esencialmente, aquí están mis datos para que cualquier situación que tengan duda, inquietud, con mucho gusto lo podamos comentar y me puedan poner ahí todas sus inquietudes, sus dudas al respecto. Nuevamente me reitero, soy su servidor Fidel San Martín, me tienen a sus órdenes. ¿En qué consiste el Business Case Method de la Harvard Business School? Bueno, viene del origen de la escuela tanto de medicina como de la escuela de derecho, y de ahí se heredó a la escuela de negocios, donde también se ha aplicado con mucho éxito, esencialmente en el análisis de situaciones reales. Un caso es una situación de negocio que se analiza, no se evalúa si se hizo un buen trabajo de desempeño o no, simplemente se desarrolla un estudio de análisis para encontrar cuáles son los hallazgos de lo que han hecho, de lo que hicieron y de lo que pueden hacer en cuanto al desarrollo de sus negocios. Básicamente, cuando nosotros utilizamos en la forma académica de lo que es el método del caso, viene la mayéutica socrática, donde nos preguntamos nosotros qué situaciones existen y desde luego también encontramos las respuestas nosotros mismos a través del análisis, de la síntesis y del desglose de otras situaciones en donde encontramos justamente la mejor respuesta ante esas situaciones. Desde el punto de vista del objetivo de una sesión de análisis de un caso, es que al finalizar dicha sesión el participante desarrollará habilidades directivas claves a través del análisis y de la resolución de los casos de negocios que se están proponiendo, identificando también cuáles son los hechos más relevantes, cuáles son, sintetizando la situación del diagnóstico de los problemas o de los retos o los desafíos que la organización tiene principalmente, y por supuesto evaluará posibles soluciones de tipo innovador y desarrollar una propuesta sólida y robusta para la empresa en la toma de decisiones y la implementación posterior de esas estrategias que se hagan de manera efectiva. Al hacer todo esto mejoramos las habilidades de análisis estratégico, toma de decisiones estratégica, resolución de problemas y un liderazgo en la gestión de proyectos de innovación, en la gestión de proyectos empresariales, y aplicando una perspectiva directiva para afrontar desafíos empresariales muy complejos. Consiste en tres momentos. Esencialmente tenemos un estudio individual donde cada uno leemos, sacamos nuestras notas, cuáles son los hechos más importantes, cuáles son los potenciales problemas que han tenido, cuáles son las posibles soluciones que estamos proponiendo, cuál es de alguna manera la síntesis de esa decisión, y al final de cuentas encontramos una resolución mucho más, digamos, individual. Después hacemos una reunión en grupo
en un petit comité, en los equipos, pueden ser de 5, 6, 8 personas, hacemos un petit comité. Igual sucede en las empresas, las áreas financieras, las áreas de negocios, de operaciones, de ventas, de talento humano, se reúnen e interactúan de alguna manera u otra, todo lo que se hace de alguna forma u otra para encontrar una solución. Cada uno de los que participan tiene su postura. Al final dice, bueno, yo me quedo con mi postura o ya la matizo con ese comentario generalizado de observaciones que hacen en el petit comité. Finalmente, igual que sucede también en las empresas, vamos con el director general, por ejemplo, el director del área, y hacemos una sesión plenaria donde a través del auxilio y la coordinación de un profesor con las capacidades desarrolladas para analizarme todo el caso, se planta ante el grupo y a través de las preguntas, igual que en la mayéutica, se va sacando la mejor resolución. Al final lo que estudiamos de manera individual lo reiteramos, ratificamos o lo cambiamos en la reunión de equipo. La reunión de equipo nos permite, pues a través de una escucha activa, una interacción empática con los colaboradores, podemos encontrar soluciones diferentes que a lo mejor yo solo no las habría tenido si no hubiera interactuado. Y finalmente en la sesión plenaria con todos los grupos, que pueden ser los diferentes equipos, se reúnen, o las diferentes áreas de la empresa se reúnen para tomar una decisión y finalmente esa decisión puede ser la que yo considere individual, la que maticé con el equipo o al final me quedo con una completa, distinta perspectiva, con otras dimensiones que no había tomado en cuenta de otras áreas. Y me quedo con mi decisión y al final, como el director general, bueno, finalmente se toma la decisión para continuar acrecentando o manteniendo la propuesta de valor de la empresa. Para poder estudiar el business case hay que entender básicamente varios conceptos. Entender que un caso es una descripción escrita de un hecho real. Es una historia de algo que sucedió. No es un ejemplo, como les decía, de una situación buena o mala en la gestión. Simplemente es lo que sucede. Se pretende que esa situación real se clarifique y se propongan soluciones desde distintos puntos de vista, diferentes perspectivas. También es importante entender que en los casos faltan muchas veces datos, igual que en la vida real. Eso pasa también, somos totalmente realistas. Consiste en sustituir las lecciones dogmáticas por un diálogo metódico, socrático, mayéutico, en el que intervienen todos los participantes sobre una situación real y encontramos soluciones distintas que a lo mejor si nosotros solamente lo hubiéramos hecho el análisis, no hubiéramos logrado esas conclusiones o esas recomendaciones y hallazgos que a través de la interacción con los demás, con una escucha activa y una colaboración empática, básicamente logramos una mejor propuesta de solución. También tenemos que distinguir tres conceptos importantes. ¿Qué es el análisis? ¿Qué es la síntesis? Y también qué es un desafío, un reto o un problema que tiene la organización. Bueno, el análisis es la separación que hacemos de algo, de un todo, en sus elementos más importantes que la constituyen, para encontrar qué es lo que contiene, examinar sus partes individuales o para estudiar la estructura de un todo. Por ejemplo, si el médico me encarga a mí hacer un análisis de una química sanguínea, voy y me hacen un estudio donde me encuentran mis características y contenidos de mi sangre, mi hemoglobina, mis glóbulos rojos, mi plasma, mi cantidad de leucocitos, mis plaquetas. Entonces, de un todo encontramos las partes esenciales. Eso es el análisis. ¿Qué es la síntesis? Bueno, hagan de cuenta, la síntesis es un proceso de combinar distintas ideas, influencias u objetos para formar un nuevo todo. Es decir, logramos sintetizar. No significa que es un resumen de lo que hicimos. No, es una síntesis, es encontrar un todo distinto con los elementos que ya habíamos analizado. Después viene el problema. ¿Qué es un problema? Un desafío o un reto. Es la diferencia que existe entre una situación real, haz de cuenta estoy en el punto A y quiero llegar a un punto B que es una situación deseada. Esa diferencia, ese gap que tenemos, esa brecha, lo representa el reto, el desafío o el problema. Claro, con la perspectiva que dentro de esa situación de negocio habrá distintos tipos de problemas, distintos tipos de retos, distintos tipos de desafíos. Algunos son un reflejo sintomático de lo que le sucede a la organización y otros se encuentran más encubiertos hasta que encontramos cuál es el problema de raíz.
que entendimos lo que son análisis, síntesis y lo que es un desafío, un reto, un problema, vamos a encontrar que el método del caso está dividido en 4 fases primordiales, 4 momentos, 4 etapas. La primera se llama análisis de los hechos y de las evidencias, es decir, es una perspectiva totalmente divergente, es decir, encuentro en su total todo el contenido de las cosas. Los hechos, por supuesto, más relevantes, las evidencias más significativas. Es decir, distingo entre lo que es mi opinión y los hechos. Los hechos le pertenecen al caso, la opinión pertenece a cada uno de los interlocutores que participamos en ese análisis. Las opiniones toman un carácter subjetivo. La opinión es mía y de alguien más. Los hechos pueden ser analizados con objetividad. El hecho no es de nadie, es del caso, es de la empresa. ¿De acuerdo? Segunda, ahora hacemos divergencia, vamos a encontrar, así como tenemos el corazón que tiene presión sistólica y diastólica, sístole y diástole, así es igual en método del caso. Analizamos de manera divergente, convergemos de manera sintética. La segunda etapa es síntesis del diagnóstico de los problemas o de los retos o de los desafíos. Y también los jerarquizamos, es decir, por orden de importancia. Significa que los problemas no aparecen en su carácter como tal. A veces hay hechos que sintomatizan, es decir, la sintomatología que se tiene determina ciertos grados de problemática. El síntoma exige una interpretación. Aquí ya se vale opinar. Yo opino que el diagnóstico sucede esto, porque en función de mis conocimientos, de mis competencias, de mi experiencia, yo defino que la situación que tiene el problema o el reto, la empresa, significa esto. Es decir, es una relación o construcción mental a través del análisis de los hechos. Sintetizo un diagnóstico de los retos o problemas. La objetividad del hecho se traslada a la conjetura personal de cada uno y eso valorizamos en diferentes perspectivas. Y la mente debe sintetizarlos de conforme a la jerarquía de urgencia, de importancia y sobre todo de una posible intensidad creciente y que se desarrolla. Después nuevamente de la divergencia, de la convergencia pasamos a la divergencia, es decir, analizamos nuevamente las posibles soluciones y realistas. ¿Qué significa realistas? Congruentes con el caso, coherentes con el caso. Significa nunca hay un problema que tenga una única solución. Los retos siempre tienen diferentes perspectivas que pueden analizarse, diferentes escenarios. Hay demasiadas situaciones posibles que a veces o posibles soluciones que no funcionan de acuerdo con los hechos del caso. Y también es importante entender que es posible significa de acuerdo, en acorde con los hechos relevantes del caso. Y finalmente hay uno que le llamamos la síntesis de la decisión. Volvemos a converger. La síntesis de la decisión significa toda decisión es siempre de carácter personal. Nos enriquecemos con el estudio individual, con el estudio con el equipo y después el estudio en plenaria, pero al final tomamos la decisión en base a una perspectiva de personal, individual. Se opta por una de las soluciones analizadas o por un conjunto compatible de varias de ellas. Decíamos que ante cada problema hay una posible solución o a veces una solución puede ser sintetizada con varias decisiones y con eso impactamos en el mejor de los casos. ¿Cuál es entonces la primera parte que solicitamos en un business case como análisis? Bueno, la primera parte es primero el estudio individual, cada uno tomamos nuestras notas, es decir, hay una tabla de hechos, ahí fundamentalmente escribimos, transcribimos todos los hechos del caso, esta empresa fundada en tal año por tales colaboradores o fundadores, y nadie nos puede refutar eso. Es un hecho, es una situación tal que nadie me la va a poder refutar, porque es totalmente tal como dice el caso, tal como dice el texto del caso, o tal como podemos inferir en función de los hechos. Nos van a decir, esas evidencias no son refutables. Hacemos nuestra lista de hechos. Acuérdense, análisis de los hechos. Después vamos a converger en la segunda etapa con nuestra lista del diagnóstico de los posibles problemas, retos o desafíos. Aquí sí ya
conjeturamos en base a mi experiencia, en base a mi formación, en base a mis competencias, mis conocimientos, mis habilidades, mis características como directivo, puedo decir, creo que el problema está por aquí, en base a la sintomatología, y en función de esto está sucediendo aquello, una relación de variables. Si sucede esto, tratamos de hacer una explicación a través de una inferencia hipotética, en función de esto sucede aquello, ¿de acuerdo? Después viene la tercera fase, que es otra vez con la divergencia a través de el análisis de las posibles soluciones. Es decir, para cada problema o desafío tenemos una posible solución. Es decir, para esta circunstancia podemos utilizar esta. Es como el médico. En base a una sintomatología, en base a lo que sucede dentro de la organización y fuera de la organización, dentro de las paredes de los que sí tienen control de variables y de lo que pasa fuera de esa organización, donde no tenemos control de las variables, el médico te dice, bueno, aquí hay una epidemia que está sucediendo esto, tienes una infección o estás en un cuadro infeccioso, entonces te voy a recetar esta posible solución para que te mediques, hagas ejercicio, tu alimentación, es decir, son factores que te van a utilizar a través de acciones concretas y posibles soluciones. Nuevamente vamos divergiendo. Antes de que entremos en la síntesis de la decisión, yo le doy una aportación al método del caso, esa aportación de su servidor, donde yo trato de hacer una especie de control de calidad. Y digo, bueno, antes de que tomemos la decisión final, vamos a someterlo a una prueba robusta de control de calidad que le llamo, analicemos, sinteticemos la propuesta de valor, el value proposition que tiene la organización. Es decir, si con mi decisión de posibles elementos que estoy considerando mantengo mi propuesta de valor que he dado a través del tiempo en esa organización o la acrecento, entonces es una muy buena posible solución y entonces sí la sintetizamos y decidimos. Si no, me tengo que regresar para buscar una mejor alternativa donde realmente me mantenga o me acrecente mi propuesta de valor para que el desempeño de la organización cada vez sea muchísimo mejor. Se desarrolle esa ventaja competitiva que sea sostenible con el paso del tiempo. Y finalmente, ya que analicé mi propuesta de valor, entonces sí, vuelvo a converger y sintetizo una propuesta de solución final. Aumentar la innovación, acrecentar la capacitación, aumentar el talento humano, mejorar la productividad. Es decir, son grandes rubros que nos van a permitir mejorar o acrecentar o por lo menos mantener la propuesta de valor que tiene la organización. Hasta ahí termina la primera fase de lo que es el ejercicio del método del caso, es decir, preparamos toda la información, ¿para qué? Para la sesión plenaria. Después viene la segunda parte, una vez que ya hicimos el método del caso, desarrollamos sea el método que sea, perdón, sea el caso que sea con el método del caso, ya hicimos el análisis previo, estudio previo, luego el análisis en equipo, ahora hacemos la plenaria. Después de que concluimos toda la sesión del método del caso en sesión plenaria, entonces sí les pido, hagan un último reporte del caso utilizando herramientas estratégicas que nos van a permitir tener una mejor radiografía de la organización. Herramientas como cuáles. Este modelo, desarrollado por el profesor Derek F. Abel, profesor de la Universidad de Lausana en Suiza y también de la Universidad de Harvard, es un modelo tridimensional donde nos permite entender a quiénes mercados consumidores, en una de las dimensiones, decir, bueno, ¿a qué mercados atiendo? ¿Qué necesidades? ¿Qué requerimientos? ¿Qué situaciones les voy a cubrir? Y finalmente, lo más importante para la organización es cómo le voy a hacer, con qué tecnologías, con qué acciones, con qué estrategia voy a lograr definir. Esa es una herramienta muy valiosa que nos va a dar tridimensionalmente las perspectivas de un propósito de empresa, una misión empresarial. ¿A quiénes? ¿Qué cosas? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De acuerdo? Otra herramienta importante es el análisis de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter, otro profesor emérito de la Universidad de Harvard, donde analizamos la rivalidad que existe entre los competidores, es decir, los competidores de la industria, los competidores directos, el poder de que ejercen los clientes o compradores, el poder que ejercen los proveedores o los que suministran los servicios, el poder que tienen también los productos sustitutos o alternativos y por supuesto
algunos competidores potenciales que a veces se nos salen del radar, pero que es importante considerar. Es decir, competidores potenciales. Otra herramienta importante es el análisis PESTEL, donde vemos lo que sucede en el exterior de la organización. Es un acrónimo. La P de análisis político, la E de análisis económico, la S de análisis sociocultural o social, la T análisis tecnológico, la E de análisis desde el punto de vista ecológico, es decir, de la sostenibilidad de los negocios, desde el punto de vista armonizar la economía en balance con al desarrollo social y a su vez cuidando el medio ambiente natural. Y finalmente la L de legal, es decir, el aspecto jurídico. Y ahí te podremos obtener oportunidades o amenazas que son variables, son dimensiones que no dependen de nosotros, pero que si las monitoreamos podemos potenciar el aprovechamiento de ellas y lograr un mejor resultado o minimizar el efecto negativo en el impacto que nos puede ocasionar a la organización. Otra herramienta fundamental y que todos conocemos, el famoso análisis SWOT o el análisis FODA, donde vemos cuáles son las fortalezas, aspectos internos, las debilidades o vulnerabilidades, también aspectos internos de la organización, y lo que está sucediendo afuera, qué oportunidades y qué amenazas. Es decir, análisis interno a través de encontrar nuestras fortalezas que hacemos muy bien y debilidades que no hacemos tan bien, que necesitamos mejorar. Y también desde el punto de vista externo, cuáles son las oportunidades, cosas que nos pueden beneficiar, que no dependen de nosotros, pero que si las leemos adecuadamente, las potenciamos y las aprovechamos, las exploramos y las potenciamos, y cosas que a lo mejor variables de dimensiones exteriores que nos amenazan, que representan un riesgo, pero que al final nos permiten mejorar el desempeño si las cuidamos de evitar un impacto negativo. Y hay una herramienta que va de la mano del SWOT, del análisis FODA, que simplemente hacemos el acrónimo, en vez de que sea FODA le ponemos DAFO, donde decimos, bueno, las debilidades y el análisis CAME o CAME. Hay que corregir las debilidades, hay que afrontar las amenazas, hay que mantener o mejorar las fortalezas y finalmente hay que eliminar o hay que explotar o potenciar, ¿verdad?, las oportunidades. El análisis CAME nos permite, ante cada una de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, buscar cómo corregir las debilidades, cómo afrontar las amenazas, cómo mantener o mejorar nuestras fortalezas y cómo explotar o explorar nuevas oportunidades. Otra herramienta importante es el análisis del Product Marketing Mix, que de alguna manera u otra son las famosas 4 Ps, que yo las he extendido a 8 Ps, donde de alguna manera tenemos el producto, que es lo más importante, ¿verdad?, lo que creamos, el servicio, el precio, la plaza, la promoción, y de esa manera podemos entender que la empresa trabaja con ciertos atributos, qué es lo que vende, ¿verdad?, un producto, un servicio, un proceso, a qué precio. Es la variable más importante desde el punto de vista de la rentabilidad, porque las demás nos cuesta, es la única que le impacta favorablemente a la rentabilidad de los negocios. A través de cómo lo va a promocionar y finalmente en dónde, a través de qué canal de distribución se va a acompañar o va a poner posible los productos o servicios. Después tendremos las otras 4 P's extendidas más internas, es decir, cómo están nuestros procesos, cómo está digamos, nuestro personal, las personas, cómo están de alguna manera u otra también nuestra situación de la productividad interna y lo más importante, cómo esto refleja totalmente la palpabilidad que tiene el usuario de nuestro producto o servicio. Es decir, cómo está nuestro talento humano, de las personas, la mano de obra, los procesos que hacemos de gestión de personal, cómo están nuestros procesos internos de manufactura, de procedimientos administrativos, de contrataciones, es decir, cómo le hacemos internamente. Cómo podemos también potenciar la productividad haciendo más efectiva nuestra gestión. Es decir, eficiencia, haciendo bien las cosas de la primera vez, y eficacia, haciendo las cosas correctas. Ambas nos dan la efectividad. Y también lo más importante, cómo se refleja esto en la palpabilidad. ¿Qué siente el cliente? ¿Cómo percibe nuestro producto? ¿Le es amigable? ¿Le es favorable? ¿Le es familiar?
o tenemos que buscar manejar una interpretación mucho más favorable de ella para nuestro producto. Otra herramienta importante también es también del señor Michael Porter, el doctor Porter, le decía profesor emérito de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Negocios, donde divide las actividades de la cadena de valor en 9 actividades. 5 actividades primarias, donde son secuenciales, desde la logística de entrada, las operaciones de manufactura, cómo transformamos en las materias primas en productos intermedios y terminados, la logística de salida, cómo lo distribuimos a los centros de distribución, finalmente a los detallistas, cómo hacemos el marketing y ventas para promover esos productos y finalmente tenemos un servicio postventa para garantizar, o sea, darle garantías antes de que se aplique el producto, durante la aplicación del producto y después del producto para que tenga el mejor desempeño y tener un margen para ello. Y hay 4 actividades de soporte y de apoyo que son de staff. Las actividades de abastecimiento, como compras, para cada una de las fases de secuenciales también está participando. Cómo está el desarrollo tecnológico, investigación, desarrollo e innovación. Cómo están las perspectivas de gestión de recursos humanos, del talento, cómo lo desarrollo. Y finalmente la infraestructura de toda la empresa que implica la dirección general, la planeación, tanto estratégica como táctica como operativa, la cuestión legal, todo lo que es la contabilidad y las finanzas, básicamente es toda la infraestructura de la empresa. Todas ellas nos cuestan, más las actividades secuenciales, que son las de apoyo más las las de apoyo más las primarias, y un margen es lo que nos da justamente la cadena de valor. Y esa cadena de valor podemos analizarla también desde el punto de vista de percepción. El doctor Alexander Osterwalder desarrolla justamente esta propuesta donde entendemos que hay cosas que nos mueven y nos duelen. Es decir, los humanos por naturaleza nos movemos para buscar las cosas placenteras y evitar el dolor. Es decir, hay cosas que nos gustan, como de ahí semáforo verde, lo que nos gusta, y semáforo rojo, lo que no nos gusta, lo que no nos produce placer. Y entonces tengo, de alguna manera u otra, percepciones visuales, auditivas, kinestésicas, que son no solamente de sentir, sino de olfatear, de probar y de alguna manera u otra, también percibir, ¿verdad? Lo que es el gusto, el olfato y el sentimiento, el tacto. Entonces, tenemos actividades visuales, auditivas y desde luego lo que eso nos va a dar una perspectiva completa, un mapa de empatía, de entender cómo nos acercamos a un producto, a un servicio, a un proceso. Y eso nos va a dar justamente la propuesta de valor, donde del lado derecho tenemos el perfil del cliente. ¿Qué trabajos realiza el cliente? ¿Cuáles son aquellas cosas que le proporcionan alegría, lo que les mueve para hacer alegría? ¿Cuáles son aquellas perspectivas que le producen resquemor, que le producen dolores, que le duele? Y nosotros como organización, en la parte del mapeo, la parte azul, tenemos que decir, para esos productos o servicios que tenemos que hacer para cuidar y proteger los trabajos del cliente, logramos hacer el match. ¿Qué creadores de alegría podemos darle para que sea justamente una situación más placentera con la experiencia del producto o servicio y se convierta en un embajador de nuestra marca? Y finalmente, ¿qué cosas podemos minimizar para darle un mejor manejo a lo que son sus dolores y tratar de evitarlos, minimizar sus dolores? De esa manera hacemos el encaje y se convierte en la propuesta de valor que es significativa para nuestros usuarios o clientes. Y finalmente el mapeo que hace Osterwalder en su tesis doctoral desarrolla lo que es el Business Model Canvas. El Canvas significa lienzo, es una obra de arte que nosotros como estrategas, como directivos, tenemos que ser artistas en el desarrollo creativo e innovador de la estrategia, donde tenemos por un lado la parte que nos va a responder quiénes son nuestros clientes, es decir, el punto número 1, quiénes son nuestros clientes, nuestros segmentos de clientes. Y la segunda pregunta, ¿qué le vamos a ofrecer? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? La anterior decíamos todos los trabajos que hace y cómo lo logramos hacer para hacer el fit. Pero también nos vamos a soportar en los canales de distribución y vamos a trabajar una relación y de desarrollo y construir una relación armoniosa con nuestros clientes a través de una relación de interacción en diferentes puntos de interacción. Eso nos va a responder a quiénes, nuestros clientes, qué le hacemos y cómo lo vamos a soportar justamente con la parte que está en rosa, donde tenemos procesos claves, tenemos
situaciones y actividades claves y tenemos alianzas estratégicas con socios, con partners asociados para que mejoremos nuestra propuesta de valor. Y al final es el balance de la armonía. Lo que más generemos, digamos, el value stream, lo que estamos generando de valor, dándole las vueltas a la manivela, mientras más vueltas le demos y el costo de soportar todas esas actividades, claves, socios, etcétera, cuánto nos cuesta, mientras el costo sea menor a los ingresos, la operación va a ser sumamente rentable. Estas básicamente son todas las herramientas que un análisis completo, una perspectiva completa de un método pues nos va a permitir tener una idea mucho más clara de lo que es la propuesta de valor y cómo poder acrecentarla. No me resta más que agradecerles la oportunidad de haber tenido esta masterclass con ustedes y bueno, les invito a que la revisen, y nos den sus comentarios y estamos al pendiente. Muchas gracias. Hasta la vista.